Tres. Largamos. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con un ciclo de 4 presentaciones auspiciado por el laboratorio GEPERM. De las 4 presentaciones, la idea es traer los conceptos actuales de lentes de contacto esclerales y de lentes para ortokeratología. 2 especialidades que vienen creciendo mucho a nivel mundial. Las lentes esclerales diría yo que son la estrella por la cantidad por el incremento de adaptaciones que está habiendo en todos los países, por la magnitud del cambio en la calidad de vida que generan a los pacientes, y cómo nos permiten resolver patologías que antes teníamos resueltas parcialmente o de manera insatisfactoria para el paciente, que finalmente terminaba en un trasplante o directamente sin la posibilidad de tener una corrección visual. Entonces, vamos a enfocarnos en las 3 primeras clases sobre lentes esclerales, porque es un campo muy importante. La filosofía de adaptación de lentes esclerales es totalmente distinta a la que estamos acostumbrados con las lentes rígidas corneales, y eso implica que nuestro ojo tiene que virar un poquito, tenemos que cambiar lo que estamos analizando cuando hacemos una evaluación con el paciente para anticiparnos a los potenciales problemas que podemos llegar a tener. La primera clase, que es la de hoy, va a estar en relación enfocada a los conceptos de diseño de la lente genérica. Aquí lo vamos a aplicar al diseño de GEPERM, de la lente Square Lens. Los conceptos que se toman en cuenta para realizar la adaptación y algunos tips para ir viendo cómo anticiparnos a los potenciales problemas que podemos llegar a tener. La segunda clase va a estar enfocada en lo que es la adaptación de escleras tóricas, y la tercera clase sobre geometría revertida en lentes esclerales. La cuarta la dedicamos exclusivamente para ortokeratología. Ustedes saben que la ortokeratología viene teniendo un impulso muy grande, fundamentalmente por diversos estudios que se han realizado fundamentalmente en Asia, en China, donde se ha encontrado una correlación entre el desenfoque periférico que genera la ortokeratología y cómo eso contribuye a que el crecimiento axial del globo ocular se atenúe. Entonces, hoy en día se adapta la lente para ortokeratología como una herramienta para prevenir los potenciales problemas de retina en el largo plazo que pueden tener los pacientes. Así que tenemos un programa de acá a diciembre bastante nutrido. La idea es que si ustedes en el transcurso de la presentación hay algo que no se entiende o un tema sobre el cual quieran profundizar, me pueden hacer la consulta o avisar en el chat que está abajo. Yo ahí voy leyendo y ante eso freno un poco y explico. Cuanto más dinámico sea e ida y vuelta, mejor. Es más práctico para todos. Bueno, vamos a comenzar con la parte de esclerales. Acá en la sala hay profesionales que ya están adaptando lentes esclerales y hay algunos que están capacitándose para comenzar. Así que para los que ya están adaptando, por ahí hay algunos conceptos que les van a resultar redundantes, pero necesito clarificarlos para después avanzar sobre algo más profundo. Lente escleral en forma genérica, prácticamente todos los diseños del mercado se dividen en 3 las partes, las secciones de la lente. La zona central, que es lo que va a recubrir la totalidad de la córnea, donde está la curva base. Y después tenemos un segundo anillo, el círculo que se ve aquí, que es de color celeste más clarito, el del medio, que es el que sobrevuela la zona del limbo
de la córnea. Después tenemos la última banda, la de color celeste, que es la que aterriza, la que apoya en la esclera. Sabemos que la lente escleral es una lente que se apoya en la esclera, en la conjuntiva, básicamente, y se levanta, y lo que buscamos es que no tenga contacto ni con el limbo ni con la córnea. Ese es el concepto primordial que tenemos que buscar, digamos. Porque cuando la lente empieza a tocar o el limbo o la córnea, vamos a tener problemas. Esta es una tomografía de coherencia óptica que nos permite observar una córnea, una sección de la córnea, y arriba está dibujado el perfil en la cara interna de una lente escleral, con las tres secciones que yo mencioné antes. La sección, voy a dibujarlas acá, la sección escleral, que es la que se encuentra aquí, la sección limbar, que es esta, y la de curva base, que es la que sobrevuela la totalidad de la córnea, aquí. El arte en la actuación de una lente escleral es saber o lograr que el perfil de la lente acompañe de la manera más prolija posible, más pareja, el perfil de la córnea, manteniendo la separación que no sea ni excesiva ni demasiado poca. Y estos valores son un poquito ambiguos y van a variar de un caso a otro. ¿Qué sería una separación óptima? Ahí les voy a mostrar lo que sería una separación óptima. Acá tenemos el mismo dibujo que antes. En el centro tenemos 300 micras, que es el espacio que queda entre la lente y el epitelio corneal. En la zona del limbo buscamos unos 150 micras. Y si nos fijamos en la zona periférica, la zona esta de aquí, encontramos que tenemos una mayor diferencia de espacio. Esto va a ocurrir indefectiblemente porque las lentes esclerales las usamos para tratar ectasias, principalmente. Entonces las ectasias tienen la característica que son asimétricas e irregulares, y nosotros lo que buscamos que la lente es que tenga una superficie esférica, perfecta, y que el film líquido, el menisco líquido que se acumula entre la lente y la córnea sea el que neutraliza las aberraciones. Entonces, la simetría que tenga la córnea va a generar áreas con mayor clearance, y denominamos a ese espacio de solución, y otras áreas con menor clearance. El equilibrio, el mayor equilibrio que nosotros logremos va a permitir que el peso del volumen líquido sea el menor posible. Eso contribuye a que la lente se mantenga centrada. A su vez, si nosotros dejamos demasiado clearance, vamos a producir una reducción de oxigenación. La lente se va a descentrar más fácil porque pesa la solución, y se genera tracción de conjuntiva y otros problemas. Entonces, siempre buscamos más o menos estos números, que haya 300 al colocar la lente en la zona central, 150 en la zona del limbo. La lente escleral, una vez que uno la coloca y pasa cierta cantidad de tiempo, está sometida a diversas fuerzas. Una es la fuerza de presión del párpado superior, que está todo el tiempo empujando hacia abajo y hacia adentro. La lente se va hundiendo en la conjuntiva. Tengamos en cuenta que la conjuntiva es un tejido viscoelástico y blando. Entonces esa presión que genera el párpado hace que la lente se entierre un poco en la conjuntiva. Por otra parte, la presión que ejerce el párpado contra la lente hacia la córnea, hacia la conjuntiva, hace que se escape algo de solución que estamos utilizando para rellenar la lente. Y esa solución que se escapa no se vuelve a rellenar. Entonces se hace también un poco de presión como si fuera un vacío, donde la lente se aventosa un poquito contra el ojo. Todas estas fuerzas de fluidos y fuerzas mecánicas de parpadeo
van a producir lo que denominamos el asentamiento. ¿Qué significa? Que el espacio que hay entre la córnea y la lente, cuando yo coloco en el momento de colocar la lente, al cabo de 1 hora, 2 horas o 3 horas, no va a ser igual, va a ser inferior. ¿Cuánto de inferior va a ser? Va a depender de varios aspectos. Uno de los aspectos es la dureza de la conjuntiva del paciente. Hay algunos pacientes que tienen conjuntiva muy laxa, sobre todo pacientes entrados en años. Otros pacientes que tienen el ojo que parece un huevo duro y la lente prácticamente no se hunde casi nada. Después tenemos pacientes que tienen la esclera tórica levemente un poco asimétrica, entonces la lente se entierra en un eje y no en el otro, llegando a toricidades no significativas como para justificar una lente de borre tórico, pero puede ocurrirnos eso. Entonces, en un ojo que tiene una cierta toricidad, la lente se va a hundir más que en un ojo que es completamente esférico. Bueno, todas estas cuestiones hacen que sea muy difícil determinar un número exclusivo de asentamiento. Pero, digamos, si vamos a hablar en forma genérica, como margen de seguridad, yo pienso que es bueno hablar de más o menos 150 micras como margen de seguridad. Es decir, que yo cuando coloco una lente, lo razonable es que tenga entre 300 a 400 micras de clearance en la zona donde hay más cercanía a la córnea, para que cuando la lente se hunda 150 micras, todavía tenga cierto margen de seguridad. Si yo trabajo debajo de esos márgenes, es probable que cuando la lente se asiente al cabo de 1, 2 o 3 meses de uso, la lente todavía ya empiece a tocar la córnea y tengamos que hacer un cambio. Entonces, si tengo que jugarme entre dos alturas sagitales, voy a elegir siempre arriesgarme por un poquito más y no por un poquito menos. Excepto que estemos trabajando con una córnea con trasplante, donde el tema de la oxigenación sea muy importante. Pero en córneas que no tiene trasplante no es tan necesario jugarnos al límite con el clearance. El otro tema que es importantísimo para tener en cuenta es el diámetro corneal. La población de nuestro país, dado nuestro origen con un alto porcentaje de inmigrantes, tiene ojos de diversos tamaños. Sobre todo la población de ojos claros, de origen anglosajón, vamos a encontrar que tienen diámetros corneales grandes, que pueden ser de 12, 12,5, incluso 13 milímetros. Después, las poblaciones latinas, en la córnea promedio de 11,5, 11,3, 11,8 milímetros de diámetro. Y las etnias nativas de América, con ojos más oscuros, vamos a encontrar córneas más pequeñas, de 10,5, 10,8 milímetros. Entonces, ¿qué ocurre? Este es uno de los temas principales por los cuales con el laboratorio GPERM se definió trabajar en lentes esclerales con bóvedas variables. La bóveda es toda la superficie de la lente que sobrevuela la córnea sin tocarla. Entonces, el diámetro de esa área tiene que tener una correlación con el diámetro de la córnea para poder cubrirla adecuadamente y que el ángulo en el que aterriza la lente sea suave. Porque si yo la única variable que tengo para modificar, no tocar el limbo, es cambiar el ángulo de la zona limbal, me puedo llegar a encontrar con una lente que tenga un ángulo limbal muy cerrado, muy agresivo, que tiende a generar succión contra la córnea y tiende a arrastrar un poco de conjuntiva o generar prolapso. Entonces, el hecho de poder pedir una bóveda aumentada, reducida o estándar nos va a permitir
que la lente tenga, que copie de manera más prolija el perfil corneal. Esta es una fotografía donde vemos una lente colocada, la típica foto que encontramos, donde iluminamos con luz azul, preferentemente utilizamos un filtro amarillo para evaluar, y tenemos que ver que la totalidad de la córnea recubierta de color verde. Lo ideal es que veamos algo de la pupila. Si ustedes se fijan en esta foto, se puede ver un poco la pupila detrás del verde. Si nosotros no vemos la pupila, ya eso nos está indicando que tenemos una separación de lente a córnea que está en 450 o más micras. Entonces, ni siquiera hace falta sentarnos en la lámpara hendidura. Si nosotros no vemos la pupila, ya podemos sacar la lente y colocar una con una cajita un poco menor, que lo vamos a necesitar, y ganamos tiempo. La adaptación de lentes esclerales, uno de los temas que tiene es que consume mucho tiempo. Entonces, si nosotros empezamos a observar estas pequeñas hallazgos clínicos, empezamos a ganar tiempo en todos los procesos de la adaptación. Entonces, coloco una lente, no veo la pupila, a través de la fluoresceína, ya la quito y pongo una lente que tenga menos ágita. Ni siquiera me siento en la lámpara de luz. Porque estamos comenzando a transmitir por Facebook Live y recién pude enganchar la conexión y sería bueno que en un minuto, medio minuto le hagas un repaso de lo que dijiste hasta ahora, por favor. Bien, Roberto. Bueno, hasta ahora estuvimos hablando sobre la importancia que tienen las lentes esclerales en la adaptación, en las adaptaciones de lentes de contacto a nivel mundial, que son la estrella hoy en día por el nivel de crecimiento que han tenido, y venimos explicando cuáles son los conceptos básicos de diseño y de los conceptos de adaptación, la filosofía que vamos a seguir respecto al lente escleral. Principalmente lo que refiere a la separación de la lente a la córnea. Y ahora ya estamos empezando a analizar directamente las imágenes de lo que vamos a encontrar cuando pongamos una lente en el ojo. En esta fotografía tenemos 300 micras entre la lente y la córnea y 150 a la altura del limbo. Si se fijan, la zona limbal superior, en hora 12, vamos a verla más gris. Esta fotografía no está tomada con un filtro amarillo intenso, es un filtro amarillo leve y no bloquea al 100% la luz azul. Pero si fuera un buen filtro, yo vería en la zona del limbo todavía un poquito verdosa, que sería un indicativo de que está cubierto. Si yo no uso el filtro amarillo, a veces, en algunos casos, me puede dar la impresión de que la lente está tocando el limbo y sin embargo no lo está tocando. Para sacarme la duda es conveniente hacer un corte óptico con lámpara hendidura. La lámpara hendidura, para hacer el corte óptico hay que ponerla muy cerrada, un filo prácticamente en el punto más cerrado antes de que ya corte la luz completamente. Y la potencia de la luz la tengo que utilizar al máximo. Uso luz blanca, no uso luz azul para hacer el corte óptico, uso luz blanca, no miro con filtro. En la luz la voy a poner en forma recta hacia adelante o levemente inclinada hacia el lado opuesto desde el punto que estoy observando. En la medida que yo estoy observando en el mismo ángulo de visión que donde tengo la luz, tengo poca perspectiva del corte. En cambio, si yo abro, si en esta mano está la luz y en esta mano el punto de observación y los separo aproximadamente 45 grados, 45-60 grados, cuanto más separados estén, más perspectiva voy a tener del corte y más profundidad, más gruesas voy a ver las secciones que estoy analizando y voy a poder sacar en más detalle los espesores
la relación de espesores que hay entre la córnea, el clearance y el espesor de la lente. Es un error común que cuando se empieza a adaptar esclerales se hace el corte óptico con luz azul. Y con luz azul no se puede definir todo eso con claridad. Bueno, las lentes esclerales, como dije antes, se apoyan en la conjuntiva. La altura de la lente, que es lo que llamamos ságita, va a variar de acuerdo a la gravedad de la ectasia que estamos tratando de adaptar. Cuanto más complejo sea el keratocono, más elevada sea la córnea, un keratoglobo, keratoconos grado 4, trasplantes donde está el botón del injerto muy salido hacia afuera, y necesitamos alturas sagitales muy grandes, tenemos que tener en cuenta que todo el peso de esa protrusión que sale, que está siendo sometida a la presión del párpado que lo empuja contra el ojo, todo ese peso se va a concentrar en la banda donde apoya la lente. Esa banda tiene un ancho, y el ancho tiene que guardar relación, bueno, en el caso de la lente Sclear de Hepburn, está diseñada para que guarde relación con la altura de la lente. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que reparta el peso, la presión contra el ojo, en una mayor superficie. Cuando el peso se reparte en una mayor superficie, se disipa el hundimiento, se logra un asentamiento menor que cuando la lente tiene una banda de apoyo muy angosto. Y eso hace que no se agreda tanto la conjuntiva, porque la lente se entierra menos, se evita la compresión de los vasos, o incluso el corte de la circulación sanguínea, y el paciente va a referir mayor confort, porque percibe que la lente está apoyando de manera más pareja, no percibe que es como una especie de sacabocado que le está clavando el borde contra el ojo. Así que hay una mejoría en el confort y visiblemente uno va a encontrar que el ojo está más blanco. Cuando quita la lente, es un punto muy importante que no tenemos que olvidarnos, analizar el ojo cómo queda cuando retiramos la lente. Muchas veces ese análisis nos da información sobre cómo está apoyando, y si hace falta hacer una lente con borde tórico o con borde esférico, si estamos tocando el limbo o no lo estamos tocando. Así que el tema de los cimientos, acá esta es una diapositiva que muestra una analogía con los cimientos de una casa. Si yo tengo una casa pequeña, los cimientos van a ser de acuerdo a la casa. Tengo un edificio un poquito más grande, mayores cimientos. Tengo un rascacielos, voy a tener más cimientos porque estoy sometiendo más presión y por lo tanto necesito evitar que se me hunda todo eso. Al respecto de eso, en el caso de las lentes Sclear Lens, tenemos esta característica. Las lentes vienen en el set de diagnóstico de prueba en varias series, las series para córneas más normales o córneas regulares o keratoconos incipientes, son pequeñas, son lentes de 15,5 milímetros, y en la medida que yo voy avanzando en la altura sagital de la lente, cada vez me voy encontrando con lentes de mayor diámetro, paso de 15,5 a 16,5, luego a 17, 18 milímetros. Aquí pregunta Silvia, ¿después de cuánto tiempo se debe quitar el tiempo y observar las condiciones del ojo? ¿Después de cuánto tiempo? No te entiendo bien la pregunta, pero creo que estás preguntando cuánto tiempo se debe dejar la lente para poder analizar las condiciones del ojo. Normalmente, cuando hacemos la adaptación, el proceso de adaptación para la evaluación y determinación de la lente que voy a ordenar al laboratorio, ese tiempo lo vamos a variar de acuerdo a la experiencia que nosotros vayamos adquiriendo. Cuando uno comienza, es mejor dejar la lente más tiempo, porque la
los signos clínicos se evidencian más y de esa forma uno se da cuenta con más facilidad cuando puede haber un problema. En la medida que uno va agarrando confianza y experiencia y agudizando la vista de todos esos signos clínicos, uno puede ir acotando el tiempo de prueba. Digamos, uno puede comenzar con pruebas de 2, 3 o 4 horas, y en la medida que se pone más práctico, puede irlo reduciendo a pruebas de 15, 20 minutos. También depende mucho de la tecnología que uno cuente para tener como apoyo para el diagnóstico y para la medición de ese ojo, ¿no? Si contamos con tecnología para medir la geometría de la esclera, como puede ser un pentacam, como puede ser un topógrafo escleral o tomografía de coherencia óptica, les diría que prácticamente no necesitamos el tiempo de prueba porque medimos la geometría de la esclera y la toricidad con ese tipo de equipos. Ahora, si no contamos con esa tecnología y dependemos exclusivamente de la observación clínica, en ese caso sí nos conviene dejar la lente puesta por lo menos media hora para que los signos clínicos empiecen a evidenciar. Si hay compresión de vasos, ahí con media hora de uso, ya cuando quitemos la lente vamos a ver si deja marcas sectorizadas que nos están indicando la esclera asimétrica, motórica. Así que media hora mínimo, diría. Si es cuanto más tiempo, más seguridad uno va a tener al momento de hacer la prueba. Acá en la diapositiva lo que vemos es una lente de las más grandes, la que está arriba es una lente de 18 milímetros. Fíjense que el ancho de la banda que apoya la esclera es de 2,4, casi 2,5 milímetros. Mientras que la de abajo, que es una lente de serie A, de 15,5 milímetros, que está diseñada para una córnea regular o un queratocono moderado, tiene una banda de apoyo de 1 milímetro. Eso es lo que mencionaba antes respecto a los cimientos. Bueno, este set de lentes tiene esta característica, permite cubrir casos muy complejos, córneas para casos extremos, y recientemente se incorporaron 2 lentes para casos muy significativos. Esta es una tabla donde nos muestra en promedio cuáles son las alturas sagitales a las cuales podemos llegar con cada uno de los diámetros. Serie A de 15,5 milímetros, llegamos hasta 4.600 micras, 4.700. Series B, 5.500 prácticamente, pasamos a 6.100 y a 7.000. Actualmente en el set se puede llegar a 7.500 micras de altura, que son queratoconos muy complejos. Si uno tiene que empezar a hacer una adaptación sin experiencia y se encuentra con un caso que tiene este tipo de protrusión, son casos que requieren un análisis muy pormenorizado para evitar problemas. Entonces, si tenemos al alcance algún buen equipo de fotografía, siempre ayuda. Cuanto mejores sean las fotografías que uno saque al ojo, a la lente que está probando, es más fácil luego para quien les va a ayudar en la consultoría del caso a definir cuál es la lente que tiene que ordenar en el laboratorio. Así que una de las cosas que uno tiene que ir aprendiendo en la medida que hace adaptación de lentes esclerales es a sacar buenas fotos con la lámpara hendidura. Hoy se puede con el celular, con cualquier celular de los que tenemos a mano, se pueden sacar con lámpara hendidura muy buenas fotos. Es cuestión de agarrarle la mano, tomar el pulso, ubicar la distancia adecuada del ocular de la lámpara hendidura. Si ponemos el celular muy pegado, muchas veces tenemos un campo visual muy pequeño. Si lo alejamos mucho, optimizamos ese campo visual. Así que es importante empezar a sacar fotografías de ojos con el teléfono. Sí, Roberto.
Sigo. Bien. Eh, el otro concepto que muchas veces es difícil de explicar, porque es un concepto más bien, yo le llamo a ojo, pero debería ser más técnica esta situación, que es cómo elijo una lente de prueba. Todos estamos acostumbrados que cuando trabajamos con pacientes con lentes corneales, rígidas corneales o incluso con lentes blandas, tomamos las medidas queratométricas y a partir de ahí decimos, bueno, acá voy a poner tal radiocurvatura de lente porque tiene tales radios corneales. En el caso de las lentes esclerales, ese concepto no sirve, porque lo que nos importa no es cuál es la curvatura que tiene la córnea, ya que nosotros no vamos a estar tocando la córnea, vamos a estar separados de la córnea, sino que lo que nos importa es cuál es la altura de esa córnea, cuál es la protusión que tiene. Y esa protusión, lamentablemente, no es fácil de medir con equipos convencionales. Algunos topógrafos del mercado ya están empezando a venir con la característica de dar una estimación de una determinada ságita en un diámetro puntual, que nos sirven para tener una estimación de cuál tendría que ser la ságita de la lente que vamos a utilizar de prueba. Si tenemos disponible un Pentacam o una tomografía de coherencia óptica de barrido ancho, como puede ser un Visante o un equipo tipo Cirrus 5000, vamos a poder obtener este tipo de imágenes y podemos hacer las mediciones y demás. Lo habitual es que uno no tenga, cuando está el paciente ahí, realmente uno no tiene ni un Pentacam en su clínica, ni tiene un tomógrafo. Entonces, tenemos que manejarnos con otros criterios. ¿Cuál es el criterio? El criterio es que una córnea no es clásica, generalmente puede funcionar bastante bien, casi de manual, con una lente que tiene en un diámetro de 15,5 milímetros, alrededor de 4.200 micras. En la medida que yo tengo un queratocono un poquito más moderado, un poquito más importante, en moderado medio, tengo que ir subiendo. ¿Cuánto subo? Y más o menos 250, 300 micras voy subiendo para ir viendo cómo queda. De las lentes de la caja de prueba, en este caso la lente número 3, que es una lente de 15,5 milímetros y tiene 4.362 micrones de altura sagital, que es el lente que uno saca cuando tiene un queratocono donde uno no observa que el ojo le sale para afuera al paciente, sino que es un queratocono de esos ovales, moderado, grado 2, grado 3, pero no muy avanzado. Uno puede comenzar con esa lente de caja prueba. Si lo hago como un análisis genérico para cualquier lente de contacto, tengamos en cuenta en 15,5 milímetros, 4.300 o 4.400 micras como punto de partida. Cuando uno va haciendo pruebas, empieza a mirar al paciente de costado. Es importante ponerse a 90 grados, mirar desde acá, desde este punto, el ojo, todo el perfil corneal, y es muy rápido como uno empieza a internalizar, cuando ve un perfil dice, bueno, voy a probar determinada lente, un poquito más alta o un poco más baja. No significa que esa lente que uno elige por cuánto ve de protruida la córnea vaya a quedar perfecta, pero sí nos da un punto inicial. Entonces colocamos la lente, ponemos compresina, verificamos si se ve la pupila o si no se ve la pupila, y en base a eso subimos o bajamos, o ya pasamos a analizar con la gran magnitude. Otro tema que hay que tener en cuenta es cuando tenemos córneas que no son queratoconos, sino que son ectasias postquirúrgicas, como puede ser un post-LASIK o una post-keratotomía radial, que en esta fotografía es la que tenemos al final, en este lugar. Marcarlo. No me deja dibujar. Esta que está aquí.
es una post-LASIK. Se ve clarito en el dibujo cómo está aplanada en el centro y se encurva en la zona periférica. Entonces, cuando tenemos una córnea con esas características, que ya cuando tomamos la queratometría vamos a encontrar que tiene un radio muy plano, que puede ser en el orden de 9 milímetros, 9,50, incluso 10 milímetros, estamos hablando de dioptrías en 35, 33 dioptrías de potencia. Bueno, ahí ya tenemos que saber que dentro del set de prueba vamos a utilizar una lente de diagnóstico con geometría revertida. Porque si nosotros colocamos en una córnea muy plana una lente de geometría prolata, lo que vamos a generar es un menisco líquido con una potencia positiva muy elevada. Cuando digo muy elevada, quizás generamos 10, 12, 13 dioptrías positivas del menisco líquido. Entonces, cuando le hagamos la sobrerefracción al paciente, con la lente que utilizamos de prueba, para compensar ese menisco líquido positivo, vamos a tener que incorporarle en cristales el opuesto, menos 10, menos 12, menos 15 dioptrías. Ese menisco líquido positivo elevado, a su vez, induce un montón de aberraciones que afectan la calidad visual. Entonces, para eliminar todos esos factores de error que podemos tener en el medio, tenemos en la caja de prueba 3 lentes con geometría revertida que nos permiten usar una curva que sea paralela o bastante paralela a la curvatura que tiene la córnea en la zona central, y por lo tanto la refracción que nosotros le vamos a hacer posterior en general va a ser una refracción bastante baja, porque ya la lente está funcionando de una manera óptima. La calidad visual que vamos a tener es también mejor. Entonces el parámetro más práctico en lo cotidiano para elegir la lente que vamos a utilizar es mirar al paciente a 90 grados y ver cuánto de elevada o no es la córnea, y si tiene una geometría prolata u oblata. Si tenemos topografía también lo podemos sacar por ese lado. Bueno, esta es una fotografía con el set de diagnóstico que utilizamos de SPERM, el Square Lens. Tenemos, en total son 14 lentes, las cuales hemos dividido en series, como dije antes. La serie A está compuesta por 4 lentes, donde ahí tenemos las lentes que sirven para córneas regulares, que podemos tener pacientes donde tenemos síndrome de ojo seco o algún tipo de patología autoinmune que genere problemas de humectación, pacientes con Stevens-Johnson, con pemphigoide, donde tenemos que utilizar la lente como modo de protección terapéutica. Entonces vamos a usar las lentes de serie A, especialmente la 1 o la 2, que son las lentes que tienen la menor altura sagital, porque estamos trabajando sobre córneas no ectásicas que no tienen protrusión. En la medida que tenemos una ectasia, un teratocono, y la córnea está cada vez más elevada, vamos descendiendo en esta tabla que está, vamos hacia abajo, pasando ya a la serie B, a la serie C o la D, que son cada vez más altas. Cada lente que nosotros cambiamos de la caja de prueba, y saltamos a la siguiente, nos va a subir más o menos 200 micras. Eso lo tenemos que tener en cuenta, porque si yo coloco una lente y me queda con 200 micras de clearance inicial, que yo sé que cuando se asiente van a bajar a 100 o 50, yo puedo colocar la que le sigue, que me va a quedar con 400 o 400 y monedas, y cuando se asiente va a bajar a 300 o 280. Entonces, eso es el sentido de que cada lente que tengo en la caja de prueba sea con una sagita 200 micras más elevada que la anterior. Así es como tenemos que encontrar el corte óptico cuando vamos a analizar el clearance. Ahí en Estados Unidos está muy popularizado el control de clearance con tomografía de coherencia óptica. Yo creo que no es un parámetro muy fiable, es más confiable la observación óptica con lámpara
hendidura. ¿Por qué? Porque la tomografía de coherencia óptica trabaja con principios físicos que tienen en cuenta el ángulo, el índice de refracción de la córnea. Cuando estamos haciendo una tomografía sobre una lente, sobre una córnea que tiene una lente colocada, que tiene otro índice de refracción, tenemos tres índices de refracción. El índice de refracción de la lente, el índice de refracción de la solución acuosa que está atrapada entre la lente y el ojo, y tenemos el índice de refracción de la córnea. Eso hace que la trayectoria de la luz que utiliza el láser del equipo sufra alteraciones, y los cálculos matemáticos que genera el equipo para hacer la representación visual de ese corte óptico suele dar con lo que se llama artefactos, que son errores o desfasajes que inducen a pensar que las distancias son distintas a lo que son en la realidad. Así que si tenemos un tomógrafo de coherencia óptica, en general es mejor usarlo para ver cómo es la córnea sin la lente que con la lente. Con la lente yo sigo pensando que es mejor utilizar la lámpara de hendidura, mirando de esta forma. Esto es, como dije antes, es un corte óptico con luz blanca. Fíjense que el punto de luz, de iluminación, está de este lado, y el punto de observación está inclinado, más o menos a 45 grados de diferencia. Eso es lo que nos da la perspectiva para poder ver los tres espesores: el espesor de la lente, el clearance y el acuerdo. ¿Cómo calculamos el espesor de clearance? ¿Cuántas micras son? Nosotros o bien sabemos cuál es el espesor de la córnea, si tenemos una paquimetría, o bien, si no sabemos el espesor de la córnea, vamos a saber el espesor de centro de la lente que estamos probando. Porque en el frasco del laboratorio donde donde está guardada la lente, en la caja de prueba, nos indica cuál es el espesor de centro de esa lente. Entonces, sabiendo que tiene 300 o 350 micras, ya por comparación podemos deducir cuál es el espesor de clearance que estamos dejando. Bueno, esto es un poco lo que mencionaba antes respecto a los saltos, que cada lente está pensada para saltar 200 micras más de ságita. Relaciona lo que mencionaba al principio sobre los diámetros de córnea. Cuando tenemos un paciente con una córnea grande, va a ocurrir lo que tenemos aquí en la fotografía de la izquierda, que es cuando el lente empieza a apoyar no solamente en la esclera, sino que se apoya en el limbo. Eso no es aceptable porque ocasiona problemas de intolerancia, el paciente manifiesta molestias, y tengamos en cuenta que en el limbo están las células que se ocupan de regenerar permanentemente la estructura corneal, sobre todo el epitelio. Entonces, si nosotros generamos algún tipo de daño a nivel limbar, vamos a estar produciendo una limitación en la renovación epitelial. Podemos tener crecimiento de neovasos, es bastante complicado. Así que siempre tenemos que tener en cuenta que la zona del limbo no tiene que quedar con todo. Una forma de corroborar esto es cuando removemos la lente después que el paciente la tiene ya sentada, teñir con fluoresceína y ver si no deja ninguna marca a la altura del limbo. No tiene que haber ni marca ni bullas, a veces se generan microbullas epiteliales cuando hay algún tipo de fricción mecánica, o cuando también puede ocurrir cuando tenemos una separación de lente a limbo excesivamente grande que reduce mucho la oxigenación. Cuando es esta última instancia, esto se relaciona cuando la lente queda con una bóveda grande, se descentra. Cuando se descentra queda abajo en la zona limbal hora 6, una separación muy grande, y ahí se generan microbullas epiteliales por hipoxia. La fotografía que vemos a la derecha es el mismo ojo, pero ya con una lente con bóveda aumentada.
Ahí Fernanda Aguada pregunta, ¿cómo sé cuándo debo cambiar el diámetro de bóveda y cuándo debo cambiar el diámetro total de la lente? Bien. Bueno, en el sistema de lentes Square Lens de Gepler, el cambio de bóveda implica el cambio de diámetro de la lente. Es decir, cuando yo aumento, si yo tengo una lente que estoy probando de la serie A que tiene 15,5 milímetros y quiero la misma lente pero con bóveda aumentada, automáticamente la lente que me van a mandar del laboratorio tiene 16 milímetros. Es decir, que aumento el diámetro total de la lente en medio milímetro. ¿De dónde sale ese medio milímetro? Es esa diferencia del tamaño de bóveda que estoy cambiando. La bóveda estándar, que es la de la caja de prueba, cuando yo la paso a bóveda aumentada, aumento todo el diámetro de la lente y el diámetro de la bóveda en medio milímetro. De igual manera, si yo quiero reducir el diámetro de la bóveda, porque tengo una córnea muy pequeña, en vez de 15,5 milímetros, la lente me va a venir de 15 milímetros, porque todo se reduce en medio milímetro. Respecto a los otros cambios de diámetro, vieron que dije que la serie A tiene 15,5 milímetros, la serie B 16,5, la serie 17 y así. Bueno, esos diámetros están relacionados con el nivel de protrusión que tiene, la altura sagital que tiene la lente. Entonces, no es que yo puedo elegir subir o bajar el diámetro de la lente porque sí, sino que es una consecuencia de la altura sagital que yo necesito para cubrir esa córnea. ¿Mm? Acá tenemos una fotografía donde se puede ver una bóveda excesiva, es una córnea pequeña, entonces la lente tiende a tener mucho juego, se descentra. Fíjense que abajo genera un patrón de sonrisa, tiene un poco de hiperemia. En esa región, al estar descentrada la lente, se acumula un exceso de solución fisiológica. En este tipo de situaciones, yo cuando quito la lente voy a encontrar microbullas epiteliales a la altura del limbo en R6 por falta de oxigenación. Además tengo el problema de la hiperemia abajo y también se puede generar un poco de tracción de conjuntiva, es lo que se denomina prolapso conjuntival, sobre todo en pacientes con conjuntiva muy laxa. Esta situación se puede combinar por dos factores. Uno es la bóveda excesivamente grande y el otro es la toricidad de la esclera. Anatómicamente es muy difícil que nos encontremos con un ojo que tenga una esclera esférica. Casi siempre tenemos que lidiar con escleras que son un poquitito asimétricas, con tendencia a ser más planas o elevadas del lado nasal, más curvas o hundidas del lado temporal, en el eje horizontal, y un poco más cerradas todavía en el eje vertical. Es decir, que la esclera promedio suele tener un astigmatismo a favor de la regla, con una diferencia de elevación del lado nasal respecto al lado temporal. Si esa diferencia de toricidad entre el eje vertical y el horizontal es muy acentuada, cuando digo muy acentuada, estoy hablando cuando la toricidad de la esclera supera las 250 micras, lo que voy a tener es que la lente se apoya exclusivamente en el eje horizontal y pivotea sobre ese eje, que entonces tiende a caer por gravedad. El párpado superior la empuja hacia abajo, la gravedad la empuja hacia abajo. Y acá además voy a tener el factor de todo el volumen de líquido atrapado entre la lente y el ojo que también tracciona hacia abajo. Entonces la lente se me descentra mucho y me termina quedando el borde superior casi un poco levantado. Que es donde cuando el paciente parpadea se filtran burbujas que después se pueden ir acumulando y formando una burbuja más grande o acumulando detritos en la cámara interna. Entonces, tenemos este tipo de situaciones, tenemos que analizarlas con los ojos puestos en que podemos estar con una esclera tórica y además que tenemos la bóveda un poco grande. Podemos reducir la bóveda y con eso vamos a lograr el centrado. Cuanto más nos acercamos al limbo,
cuanto más chico es el diámetro, también es más esférica la esclera. Cuanto más grande es la lente, más se expone a que la esclera sea más tónica. ¿Mm? Así que todo eso es como que hay que irlo teniendo en cuenta para que la adaptación sea lo más sencilla posible. Nos conviene siempre buscar la lente más sencilla, no la más complicada. Esto es lo que ocurre cuando nosotros cambiamos de bóveda estándar a aumentada. En este gráfico, que es una tomografía también de coherencia óptica, en una córnea, en este caso no es una córnea ectásica, es una córnea regular, tenemos dibujado el perfil de la lente en lo que se ve en azul, que sería una lente con bóveda estándar, y en negro, que sería la lente que está superpuesta, más plana, que se ve, que abre más, una lente con bóveda aumentada. Observen que en el centro estamos acá trabajando con el mismo clearance. Las dos lentes quedan igual separadas en el centro de la córnea, una de otra. Las dos lentes se apoyan en la esclera en el mismo punto. ¿Mm? ¿Pero dónde difiere la situación? A la altura del limbo. La lente de bóveda aumentada queda separada 150 micras respecto al limbo, mientras que la lente de bóveda estándar quedaba más cerca. ¿Mm? Este cambio, digamos, cuando nosotros pasamos de una lente de bóveda estándar a una lente de bóveda aumentada, en el esquema de Sclear Lens de GPerm hay unas tablas que nos permiten predecir qué curva base tengo que utilizar para que la lente que voy a pedir se comporte con el mismo clearance que la lente que yo probé de mi caja de prueba. Esta función tiene el objetivo de que nosotros tengamos una caja de prueba acotada y moderada, que no tengamos 60 lentes para probar porque uno se vuelve más atareado con tantas lentes. Si tiene menos es más sencillo todo. Entonces yo pruebo una lente de bóveda estándar, veo que me toca un poco el limbo, quiero una bóveda aumentada, bueno, yo sé en base a unas tablas que están en el manual, cuál es la curva base que tengo que pedir en bóveda aumentada que se va a comportar igual que la curva base que usé en la prueba de bóveda estándar. Llevado esto a un caso práctico, imaginemos este ojo que estamos viendo en la foto. La bóveda estándar tiene una curva base de 8 milímetros. 8 milímetros equivalen a 42 dioptrías de potencia. La lente de bóveda aumentada, que es la que vemos en negro de fondo, tiene una curva base de 840, que equivale a 40 dioptrías. Esto es importante tenerlo en cuenta porque como yo estoy variando la curva base, estoy variando la potencia refractiva del menisco líquido que queda atrapado entre la lente y la córnea. Entonces, al modificar esa potencia refractiva, voy a tener que cambiar la potencia de la lente si yo quiero que se comporte de igual manera que la otra lente que yo había utilizado para probar. Este concepto es un poco abstracto, pero trato de decirlo medio lento porque es lo que más confusión genera normalmente en todos los profesionales que empiezan a trabajar con el diseño de esta lente. Cuando tienen que cambiar de bóveda, muchas veces quieren pedir la bóveda aumentada con la misma curva base que la lente de bóveda estándar que probaron. Y eso lo que generaría sería que la lente tuviera un clearance muy incrementado respecto a la lente que probaron. Entonces ahí es un concepto que hay que internalizarlo y manejarse con las tablas. ¿Qué dicen las tablas? Ahora les voy a mostrar. Las tablas son como esta, donde tenemos una tabla para cada serie. Por ejemplo, en la serie A, que tiene 15,5 milímetros la bóveda estándar, ahí tengo las curvas bases que yo puedo llegar a pedir. En la columna de la izquierda, si se fijan, tengo la curva base equivalente en bóveda reducida. Y en la columna de la derecha, tengo la curva base equivalente en bóveda aumentada. Esto quiere decir que si yo tomo el ejemplo de una lente de serie A que yo pruebo de mi caja de prueba
curva base 8. La lente queda con un clearance central adecuado. El apoyo es bueno, pero el único problema que tengo es que tiene toque a la altura del limbo, porque es una córnea más grande. Lo que tengo que hacer es pedir al laboratorio una lente con bóveda aumentada. Pero yo quiero que me quede con el mismo clearance que esa lente que probé. Entonces busco en esta tabla cuál es la curva base en bóveda aumentada que se comporta igual que la lente que probé con bóveda estándar. Y acá tengo que si yo probé una lente curva 8, en bóveda estándar, tengo que pedir una lente curva base 8.4 en bóveda aumentada. Como resultado me va a quedar el mismo clearance, no voy a tener toque en el limbo, pero me tengo que acordar que tengo que hacer el ajuste de potencia porque estoy cambiando la curva base. Para simplificar este proceso, se hizo una planilla de Excel, una calculadora de potencia, en la cual nosotros podemos ingresar en la parte de arriba la curva base de la lente que yo probé, la potencia de la lente que yo probé, que es la lente de mi caja de prueba, la sola refracción que le hice, ya habiéndola convertido al vértice, y abajo voy a poner la curva base de la lente que quiero pedir al laboratorio. Si me voy al ejemplo anterior, yo tendría que poner acá arriba curva base 8, en esta parte, ¿sí? Y acá tendría que poner 840, porque sería con bóveda aumentada. Al poner este dato, la graduación de la lente de prueba, la refracción y la curva que quiero utilizar, abajo el Excel me va a devolver cuál es la potencia de la lente que tengo que ordenar, ya habiendo hecho el cálculo de la variación de la potencia refractiva de la cámara limpia. ¿Esto se entendió o se mareó todo? Leonardo, la planilla es un Excel que lo tengo, se lo puedo facilitar yo, si no se lo pueden pedir al laboratorio GEPERN, que ellos normalmente lo entregan junto con las cajas de prueba. Es una planilla bastante sencilla, o ahí, como dijo Roberto, se puede subir al campus. Es una planilla bastante sencilla que evita que uno cometa errores por hacer cálculos rápidos cuando está con muchas cosas encima. Entonces, si uno lo carga ahí, es más sencillo. Se minimiza la posibilidad de errores. Ahí Fernanda pregunta si varío la bóveda, pero también necesito variar el apoyo escleral porque tengo un blanching, me varía la potencia. Los únicos dos motivos por el cual varíe la potencia de una lente, el único motivo por el cual tenga que variar la potencia de la lente es si yo modifico la curva base. Yo voy a modificar la curva base o bien porque la lente que probé no tiene el clearance que yo quiero tener un poco más o un poco menos, entonces voy a utilizar unas tablas que tengo en el manual donde me dice cuál es la altura sagital de cada una de las curvas base. Entonces, si yo probé una curva base y me quedaba y quiero subirla a 100 micras más, buscaré en el manual cuál es la curva base que tiene 100 micras más para que la lente me quede con el clearance adecuado. Entonces ahí sí estoy cambiando la curva base, tengo que hacer cálculo de potencia. Ahora, si yo estoy modificando el apoyo escleral, eso no significa que me va a cambiar la curva base. Es decir, yo estoy modificando solamente el borde de la lente, pero no estoy modificando la parte óptica. Entonces, si yo tengo una lente curva 8 con el apoyo escleral estándar y pido, porque veía que apretaba un poco, pido una lente curva 8 con apoyo escleral plano 1, la parte refractiva de la lente no se ve afectada y no debo hacer ningún cambio. ¿Sí? Acá Alejandro pregunta, cuando se produce el asentamiento de la lente, ¿esto no influye en el poder de la lente? Bueno, es una pregunta muy interesante la que hace Alejandro, porque hay varios estudios que se han publicado al respecto,
Yo la verdad que no estoy del todo convencido de los estudios, no digo que estén mal hechos, pero yo en mi experiencia personal he tenido situaciones en las cuales no encuentro una explicación a, a- a un comportamiento refractivo diferente con dos lentes que tengan distinta altura sagital y la misma curva base. Sin embargo, los estudios que se han publicado han demostrado que el hecho de que haya mayor o menor clearance respecto al asentamiento de la lente no genera un cambio en la refracción. Ahora, cuando yo estoy haciendo una modificación grande de clearance, por ahí 200 micras de clearance, supongamos que yo hice una prueba con una lente de mi caja prueba y me quedaba con 50 micras de clearance. Es nada, es prácticamente, como uno ya sabe que esa lente cuando se asiente más va a tocar la córnea. Entonces uno hace la refracción y en base a todo eso yo pido la lente, pero ya con una curva base más cerrada para que quede con mayor sagita. Y a veces la sumatoria matemática de todo ese cálculo no da exacto. Por eso siempre es conveniente, para hacer la refracción, cambiar la lente. Si esa lente no quedaba con el clearance óptimo, cambiar esa lente por una lente que tenga el clearance óptimo y ahí hacer la refracción adecuada. Bien. Yendo a lo que es el control de la lente, nosotros tenemos 4 parámetros que podemos modificar. Una es la curva base, manteniéndonos en la misma serie de lentes, puedo hacer la curva base más cerrada o más plana y eso va a hacer que la lente suba o baje. Puedo cambiar la bóveda o ponerla aumentada, reducida o estándar. Como línea genérica, podemos pensar que todos los ojos claros, los pacientes con ojos muy claros, es casi siempre necesario aumentar la bóveda. La zona limbo, nosotros podemos pedir la zona limbo plana o cerrada, hasta 2 factores. Eso es cuando tenemos, por ejemplo, ojos con una variación en la curvatura, en la zona limbo, muy pronunciada. ¿Cuáles son esos casos? Y, por ejemplo, una degeneración marginal pelúcida, un queratoglobo, son casos donde tenemos un ángulo de variación de curvatura significativamente más agudo que una córnea no etásica, por ejemplo, que tiene casi una línea tangencial entre la córnea y la esclera. Entonces, lo que nosotros buscamos es que la lente vaya acompañando ese cambio de curvatura de la córnea. Y para eso tenemos esta herramienta que es modificar la zona limbo, haciéndola cerrada o plana. Cada paso que nosotros la cerramos o la aplanamos, nos va a modificar la altura sagital en 70 micras. Es decir, que si la lente está tocando el limbo un poco, yo pido cerrado 1 el limbo, la voy a levantar 70 micras. Quizás ahí ya no toque. Pero si tenemos un toque limbo, casi siempre es mejor arreglarlo cambiando el diámetro de bóveda y no cambiando la curvatura del limbo. Y el otro factor que podemos modificar es la banda de apoyo, por si tenemos un ojo que es demasiado curvo o demasiado plano. Si es un ojo demasiado curvo, una forma fácil y práctica de visualizarlo es colocar fluoresceína por afuera de la lente, mirar con el filtro amarillo y vamos a encontrar que el borde de la lente a los 360 grados se ve con un pequeño bisel lleno de fluoresceína adentro. Eso nos está indicando que el borde está un poquito levantado. Y si nosotros miramos la lámpara hendidura con mucho detalle el borde, lo vemos levantado. Si el paciente mira hacia abajo, nosotros levantamos el párpado superior, vemos el borde levantado un poco. Eso tenemos que encontrarlo en los 360 grados. Si eso pasa, significa que estamos con un ojo muy curvo y nosotros podemos pedir cerrado 1, por ejemplo, de la banda de apoyo, para que la lente quede más cerradita, que apoye más parejo.
Si por el contrario tenemos un ojo que es demasiado plano a nivel de esclera, la lente tiende a encajarse, deja alguna compresión. Cuando sacamos la lente vemos la marca a los 360 grados muy clavada, y eso nos está indicando que tendríamos que aflojarla. Es raro que tengamos que pedir un perfil cerrado. Yo de 10 pacientes con esclerosis que adapto, por aquí uno o menos de uno con borde cerrado, generalmente es o estándar o plano 1. Cerrado son muy pocos. Entonces, acá para ir cerrando lo que es este módulo, así dejamos un poco más de contenido para los próximos módulos que vienen. Tenemos que podemos personalizar la lente modificando la curva base para subir o bajarla según el ítems que queramos dejar. La bóveda podemos pedirla aumentada, estándar o reducida. Para compensar, tenemos que tener en cuenta que nos obliga a compensar curva base y sagita. Si nosotros tenemos un ojo que tiene dimensiones por afuera de los promedios normales, y que consideramos que estas medidas pueden ser insuficientes, se puede hacer una lente a medida por fuera de los diseños estandarizados de la caja. Pero ese tipo de cosas las hacemos analizando el caso con fotografías, con la mayor cantidad de estudios que tienen, y solo nos lo envían por mail, y en base a eso se diseña una lente a medida de ese ojo. La zona limbo, se puede pedir plano 2, plano 1, estándar, cerrado 1, cerrado 2. Acuérdense que cada modificación incrementa o reduce 70 micras la ságita. Y el apoyo también, que puede ser plano 2, plano 1, estándar, cerrado 1, cerrado 2. Es muy raro que haya que pedir plano 2 y es extremadamente raro que haya que pedir cerrado 2. Normalmente es estándar o plano 1. Algunos que otros, muy pocos, cerrado 1. Bueno, para la próxima vamos a empezar a ver el tema de la geometría escleral, lo que serían asimetrías y toricidades, y cómo tenemos que evaluarlo para poder anticiparnos a los problemas que nos puede ocasionar una esclera tórica. En líneas generales, con las lentes esclerales, la esclera tórica es el mayor dolor de cabeza que podemos encontrarnos, porque son casos que el paciente manifiesta que está cómodo de confort, de visión, pero el ojo se le pone colorado, tiene una 3 y una 9, y sus amistades le dicen: ¿qué te pasa que tenés los ojos colorados? Y por ahí el paciente está cómodo, no se quiere sacar la lente porque ve, porque no tiene otras complicaciones, pero le genera hiperemia y compresión de vasos. Entonces, son situaciones que no las vemos de entrada, sino que cuando viene el paciente al control empiezan a aparecer. Bueno, lo que vamos a profundizar es cuáles son los signos clínicos que vamos a estar buscando para anticiparnos a todo este problema en el momento de ordenar la lente al laboratorio. Bueno, si les quedó alguna duda respecto al contenido de hoy, la pueden escribir ahí abajo. Si no, quedará para otras dudas para el próximo módulo. Ustedes digan. Por ahí parece que le gustó a Leonardo. Sin show, no sé. Tengo que hacer un stand-up, Leonardo, para que quede con show. Bueno, ahí recuerda Roberto que la próxima es el jueves 4 de octubre. Así que bueno, creo que parece que se quedó todo más o menos claro. Así que bueno, los estaremos viendo nuevamente para el 4 de octubre. A ver, Julio pregunta: ¿podrías explicar el tema de la modificación limbar que implica una modificación de 70 micras? Sí, Julio. Si yo tengo
quiero modificar el borde del limbo de la lente. Si yo pido al laboratorio una determinada lente con borde, con zona limbo cerrado 1, eso lo que hace es que la lente se cierre en la zona limbo y al cerrarse aumenta la sajita. ¿Cuánto la aumenta? Aumenta 70 micras. Si yo, al contrario, reduzco, porque supongamos que tengo un paciente en el cual me quedó un clearance excesivo a la altura del limbo y lo quiero aplanar, yo pido zona limbo plano 1, la altura sagital de la lente se va a reducir 70 micras. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo modifico eso, me va a alterar el clearance central de la lente. Entonces, esa alteración de clearance la tengo que compensar. En algunos casos, puedo llegar a tener que compensarla cambiando la curva base. Cada paso de curva base que yo modifico, es decir, si la curva base de la lente es 8 y pido 790, la lente va a subir más o menos 60 micras, 65 micras. Y si la aplano, se va a reducir en 60, 65 micras. Entonces, con esas pequeñas sutilezas, yo tengo que ir compensando. Si encontré el clearance que yo quería y voy a cerrar la zona limbal, puedo aplanar 0,10 la curva base para que me quede con el mismo clearance que tenía originalmente. No sé si eso responde la pregunta de Julio. Perfecto. Bueno, ahí Roberto quiere pasar un chivo. ¿A la voz, Roberto? Gracias, ¿Cómo Hugo. es esto? Muy buena tu charla, Hugo. Felicitaciones. Bueno, Es gracias, un curso de especialización en contactología, módulo 1, 2 y 3. Comienza el 20 de octubre. Es una alianza GEPER y PEC, así que seguramente Hugo Legaria lo vamos a molestar con alguna charlita. Bueno, te vas enterando en vivo. Muy bien. Perfecto, gracias, Roberto. Allí estaremos entonces. Bueno, ya los dejamos a todos que vayan a descansar, que es tarde y se bancaron un buen rato acá de quedarse a esta hora prestando atención en internet. Que tengan buenas noches y bueno, nos estamos viendo ya para el 4 de octubre entonces. Muchas gracias por quedarse.